Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las autoridades por las palabras para inaugurar este foro. Estoy muy contento de estar aquí. Es verdad, Luis Miguel, tuve que hacer bastante trabajo de convicción para traerme, pero al final estoy muy agradecido que dije sí a su repetida petición de dar esta conferencia porque es un lugar maravilloso y también es un tema de gran importancia, no solamente para España, pero también para los otros países europeos y también para todo el mundo. Yo soy, como indicaron, profesor en este grupo de innovación, conocimiento y tecnología. No es un grupo que hace, bueno, también hacemos conocimiento, pero no hacemos tecnología, no hacemos innovaciones tecnológicas, pero estudiamos cómo se hacen. Y este trabajo ya lo hacemos desde el año 64, más de 50 años. Empezamos como el grupo de estudios de extensión agrícola, pero nos hemos dado cuenta que hay mucho más que extensión para promover la innovación. Y al final ahora trabajamos con una mirada sistémica para entender la innovación. Entonces, yo soy un académico y los académicos tienen sus ventajas porque tienen la mirada amplia, también tienen sus desventajas porque a veces hablan un poco en palabras grandes y a veces son un poco volados, como dicen algunos. Y espero que entonces mi ponencia les da un poco de inspiración, les da insumo para reflexionar, pero yo no voy a pretender dar soluciones o dar recetas cómo solucionar estos problemas o estos temas en el campo español. Es el trabajo de ustedes y yo sería prepotente pretender que yo tenga esa respuesta. Bueno, al título de la presentación, Dinámicas de transformación en el sector agropecuario, yo voy a hablar de cómo podemos innovar hacia la transformación y qué implica eso para apoyar ese proceso. Y eso se trata de formación, pero también trata de otros temas. Y como ya dije, es a ustedes ver cómo lo aplican en su debate, en su discusión durante este foro. Tengo que empujar el botón correcto. Bueno, como ya dijo la señora consejera, hay grandes desarrollos, tendencias y retos en la agricultura. Sabemos todos que la población mundial está creciendo. España no es un país autárquico, no solamente produce para su propia población, entonces también tiene una oportunidad y también una responsabilidad abastecer al resto del mundo, en conjunto con otros países en el mundo. También, como ya fue dicho, hay cambio climático que cada vez se vuelve más visible. No sé cómo es el caso de España. Bueno, yo sé que ustedes tuvieron su veranillo de invierno hace poco, pero también en Holanda este invierno ha sido el más suave que yo me puedo recordar. Y también hay mucha degradación de recursos naturales. Eso también es un efecto de esa necesidad de intensificar nuestra agricultura, pero intensificación ¿a qué costo? Porque el planeta también tiene sus limitaciones. Hace poco salió un informe y un artículo en The Lancet sobre los límites planetarios de nuestro sistema alimentario y cómo producimos, cómo consumimos, no tiene una infinalidad, tiene su fin. Entonces es una preocupación bastante importante. Al mismo tiempo, sobre todo en otras partes del mundo, hay una clase media creciente que quiere cambiar su dieta, los consumidores cada vez se vuelven más exigentes, quieren calidad, quieren trazabilidad, quieren inocuidad, quieren toda una serie de cosas en su alimento. También es un reto para la agricultura. Bueno, se envejece la población rural, no solamente en España, pero también en otras partes del mundo, en Asia, en África también. En algunos lados hay fuerte despoblación o despoblamiento. También en Holanda, no solamente en España, hay ciertas zonas de Holanda donde ya no quedan servicios, que es bastante especial para un país tan pequeño. Pero esto
también pasa en Australia, pasa también en Latinoamérica, en todos los países donde voy yo, dicen cómo arreglar este problema de sucesión, quiénes van a ser los agricultores del futuro. Y eso claramente también tiene que ver con el siguiente punto, que es cuál va a ser el modelo del futuro. Hay grandes agroindustrias que son manejados por gerentes, por equipos técnicos, por trabajadores. También tiene fuerte inversión de capital de los mercados de capital, porque es interesante, porque uno puede tener también un lucro de invertir en esos sistemas. Pero bueno, para también la viabilidad de los campos, de las zonas rurales, también es importante la empresa familiar. Pero ¿qué va a pasar cuando los hijos ya no quieren seguir? ¿Van a ser todos esas empresas grandes, industrializadas? Es una gran pregunta y también un gran reto. Y ¿cómo vamos a ir? ¿Vamos a especializar más? ¿Vamos a tener empresas multifuncionales? Eso es quizás esa solución para las empresas familiares. Son preguntas, pero también son posibilidades que se están dando. Y también una tendencia muy grande que yo veo y también tiene sus implicancias para la agricultura, que agricultura solamente es una parte. Es la parte de la producción, pero hoy en día hablamos de sistemas alimentarios. Y el sistema alimentario es tanto producción como el traslado, la logística, como el consumo, el desecho, el reciclaje. Y entonces también se debe ver el alimento dentro de un abanico de gente, de servicios mucho más amplio. Y también simultáneamente hay ideas bastante disruptivas como producir el alimento. La imagen del productor con su arado, con su tractor, su caballito en el campo, eso ya no refleja la producción moderna de alimentos o ni siquiera la producción del futuro. Quizás nuestra carne viene del laboratorio, se produce ya en algunas partes se producen las hortalizas en edificios, en ciudades, la agricultura vertical. Pero también los modelos que son más como clásicos también, hay ideas nuevas como poder hacerlos future-proof, aptos para el futuro a través de modelos circulares, regenerativas. Entonces, este es un momento muy, excitante también para estar en la agricultura porque hay tantos desarrollos, pero no sabemos cuál va a ser el futuro todavía. Entonces, lo que hay hoy en día, y es importante contemplar una gran pluralidad en futuros sistemas agrarias o alimentarias. Entonces, eso también implica que hay diferentes ideas cómo debe ser la agricultura del futuro. Algunos crean que tiene que ser un futuro muy tecnificado, digitalizado, agricultura 4.0, también con tecnologías como nanotecnología, edición de genes, gene editing o genome editing. Otros dicen, no, tiene que ser agroecológico, regenerativo, tenemos que volver a lo natural, a lo ecológico. Algunos dicen, ¿para qué usar campos para producir? Que se vuelven salvajes, rewilding Europe. Y bueno, vamos a producir mucho más cerca de los centros urbanos, mucho más sustentables. Usamos un substrato, usamos la energía, los desechos de industrias quizás, o de producción de paneles solares y lo hacemos en las ciudades. Entonces, es importante entender que hay diferentes visiones y cada visión tiene su sistema, su red de actores, su red de científicos, su red de empresarios, su red de ONG, su red de productores, que juntos tratan de promover ese sistema. Y como ya dije, uno de esos es agricultura 4.0, y si uno habla de los hypes, del hype cycle, de los auges, de las cosas que ahora están de moda, uno podría decir que agricultura 4.0 está muy debatido, hay foros, hay ferias en todos lados. Aquí también dice en el diapo, Agro 4.0, la revolución silenciosa de la agricultura en España. Entonces aquí también es un tema, pero no hay que olvidar que esto quizás todavía es un sueño y todavía estamos, no quiero decir años luz, de realizar todas las promesas que ofrecen. Porque como sale en este diapo que viene de un informe
de Clerc et al. Dicen, algunos ya están funcionales, pero otros todavía están en desarrollo y no sabemos cuándo van a ser totalmente listos para producción. Y también importante si queremos eso, porque también puede ser que, como pasó con la biotecnología en Europa, que los consumidores dicen, yo no quiero carne sintética, yo no quiero más modificación genética. Entonces, no sabemos cómo se va a desarrollar esta tecnología hacia el futuro. Sí es importante estar consciente que las políticas agrarias a veces ya optan, también ya han tomado una cierta decisión. Este es el sistema que queremos como país. Por ejemplo, aquí hay un diapo holandés, yo creo que al lado de yo solamente hay una persona en la sala que lo puede entender, entonces lo voy a traducir. Este dice, agricultura, naturaleza y alimentos de valor y conectado. Y esto es el nuevo paradigma oficial del gobierno holandés, que dice vamos a mover la agricultura holandesa hacia una agricultura circular. Todavía no sabemos cómo, si va a ser muy local, muy conectado con un territorio, si va a ser como algo nacional, que vamos a tener flujos de nutrientes que vamos a mover por el país. Tampoco no sabemos cómo esto tiene su lugar dentro de nuestra orientación de exportador muy importante en el mundo, porque Holanda produce demasiado y exporta demasiado por el tamaño del país, también tiene implicancias para ese modelo, pero sí esto se ha puesto como el paradigma oficial en este momento. Pero en otros países tienen otros paradigmas, por ejemplo, Nicaragua optó por agroecología y también lo tiene dentro de un marco jurídico normativo. En países como Canadá y Australia optan muy fuerte por la agricultura digital, mientras que Chile transforma alimentos, dice, bueno, no sabemos de qué forma, pero lo más importante es que seguimos aumentando el valor de las exportaciones. Entonces, estos paradigmas también se traducen en políticas y diferentes países tienen diferentes políticas. Y a veces también tienen una pluralidad de políticas. Yo encontré una estrategia española de digitalización, pero yo no creo que la política formal es todo debe ser digital. Bueno, eso es un poco una introducción. El mensaje clave es, hay que ser consciente que hay pluralidad en los sistemas agroalimentarios del futuro y también que hay ciertas redes detrás y que hay ciertas políticas detrás o que toman algunos de esos conceptos y que desechan algunos otros conceptos, no lo toman en cuenta. Bueno, ahora voy a hablar un poco de enfoques sistémicos para entender y apoyar transiciones hacia transformaciones, y eso también lo hago para dar un modelo de innovación que también contempla esa pluralidad y también hace entender que al final innovación no solamente es un proceso tecnológico, pero también es un proceso de lucha de valores, es un proceso de cambio de poderes, es un proceso no solamente de cambio tecnológico, pero también cambio social, institucional, en todos los eslabones de la cadena de producción de alimentos, desde el productor, el transportador, el retail, el consumidor y todo lo que está entre medio antes y después. Y esto es el famoso modelo de cambio sociotécnico. Y aquí se ve que yo soy un académico, siempre nos gusta poner algunas teorías. Pero yo creo que fue Kurt Lewin que dijo no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, igual sirven algo. Entonces, este modelo surgió de estudiar transiciones históricas. El inventor del modelo, y claro que también usó toda la ciencia anterior, se llama Frank Hills, es un profesor ahora en la Universidad de Manchester, y él estudió cómo se dieron transiciones grandes en el pasado. Por ejemplo, cómo cambiamos de barcos a vela, de barcos a vela a barcos a vapor, a barcos a petróleo, y ahora también estamos pensando cómo podemos revolver a barcos parte petróleo, parte vela, cómo se dan esos procesos. Y también él vio cómo fuimos de movilización con caballos a autos,
esos procesos que toman también mucho tiempo, toman a veces varias décadas. Entonces, este modelo dice, hay 3 como niveles que uno puede usar para entender esas transiciones. Y el nivel del medio, se llama el modelo de múltiples niveles también, es el socio-technical regime, el régimen sociotécnico. Y régimen ya quiere decir, es algo un poco estabilizado, un poco estancado, dominante. Tiene que ver con el sistema dominante. Y el sistema dominante está conformado por muchos elementos. Hay ciertos mercados, hay expectativas de consumidores, hay ciertos modelos de producción, hay también ciertos modelos, paradigmas de ciencia detrás, hay políticas detrás, y todo eso mantiene un régimen. Y después voy a dar un ejemplo concreto para que lo entiendan mejor. Y ese régimen sociotécnico es estable en el tiempo generalmente, también quiere mantenerse. Pero siempre hay gente que quiere cambiar el sistema actual, o porque inventan una nueva tecnología, o porque de repente una tecnología nueva se desarrolla tremendamente y da oportunidades, como la tecnología digital ha mejorado muchísimo, y eso también dicen que es muy disruptivo porque también da muchas oportunidades para perturbar el sistema actual. Entonces, lo que dice el modelo es que hay ciertas redes de innovadores, nichos, que tratan de proponer otras cosas, pero claramente tiene que luchar con ese sistema para cambiarlo. Y el nivel que está arriba, el landscape, el paisaje, no es un paisaje como se puede ver afuera en el campo, es el paisaje sociotécnico, y esos son cambios grandes en el mundo, como crecimiento demográfico que da una presión sobre los sistemas actuales, que tienen que actuar, que tienen que cambiar. El cambio climático, que hace que business as usual ya no es opción. Y eso también a veces debilita el régimen y también da oportunidades para los nichos. Entonces, para dar un ejemplo de un régimen, es todo el sistema que hemos creado acerca del motor a combustión. Es un motor que usa petróleo y en varias décadas hemos creado todo un sistema, una infraestructura para poder sacar el petróleo, refinar el petróleo. Tenemos toda una industria de autos que están orientados hacia ese motor. También tenemos toda una red de estaciones de recarga de combustible, tenemos varias empresas con inversiones, hay inversionistas atrás. Se pueden imaginar, ese sistema no es fácil de cambiar. También todo el sistema geopolítico se orienta hacia defender esos intereses. La guerra en Irak fue por armas de destrucción masiva. Bueno, no sé, quizá fue más bien el petróleo, no se sabe. Pero ya hay, y también en una fase de maduración bastante fuerte, hay variedad de nichos, que son, por ejemplo, los autos alternativos. Entonces, hay gente que experimentan con autos a base de hidrógeno. Hace un par de años, los biocombustibles fueron una opción para reemplazar el petróleo de combustibles fósiles, a base de fósil. Están los autos eléctricos, también ya están experimentando con autos solares. Entonces, todas esas opciones quieren cambiar ese régimen sociotécnico, y claro que no es fácil en ciertos elementos, porque también hay un poder grande de los Shell y los ExxonMobil de este mundo, pero ya se nota también por presión política, por fenómenos como un Greta Thunberg, las protestas de los escolares, que ya está perdiendo ese régimen sociotécnico, y yo creo que ya estamos en un cambio en cuanto a moverse por ejemplo, los autos eléctricos, y también ya está cambiando la infraestructura. Hay lugares donde uno puede cargar el auto. Y también eso se da en cuanto a alimentos. Aquí tienen su jamón serrano, muy rico, pero bueno, su jamón serrano y su producción porcina no necesariamente es bueno para el planeta.
Y sobre todo no cuando quieren alimentar a todos los chinos del mundo, a todos los consumidores nuevos que van a pedir ese alimento, puede causar graves efectos medioambientales. Entonces ya hay también una fuerte tendencia a ver, bueno, quizás necesitamos proteínas alternativas, pero también todos están todavía en fase de nicho. La carne cultivada, la carne sintética, todavía está en el laboratorio, pero también, si se habla de nichos más desarrollados, ya hay más desarrollos, por ejemplo, en proteínas a base leguminosas, de soya. También están pensando fuertemente cómo podemos promover los insectos como proteína del futuro. Y quizás no como un insecto así, a mí tampoco no me gustaría comer una cucaracha, por ejemplo, pero quizás se puede usar como insumo procesado. Y aquí también ya encontré un embutido vegetal y puede ser que en 20 años también, porque va cambiando la opinión pública, también los derechos de los animales, también se habla de una sociedad multiespecie donde el ser humano ya está elevado, puede ser que estos nichos van a sacar la carne del plato. Y bueno, son consideraciones relevantes en países productores de carnes como Australia, Uruguay, ya están pensando cómo responder a eso. Entonces, esto tratan de cambiar ese régimen de producción de carne intensiva. Bueno, si uno habla de estos cambios y de estos nichos, lo que se ve que cuando hay como una trayectoria de cambio, hay varios nichos que están tratando de inventar sistemas nuevos. Y por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en Chile y vimos en la transición hacia una agricultura más agroecológica, especialmente una horticultura más agroecológica, que de hecho ya habían 3 nichos formados, cada uno con un diferente sistema de producción y también con diferentes formas de cadenas, algunas con cadenas cortas, algunos con cadenas convencionales, algunas con pedidos a casa, algunos con farmers markets, mercados de productores, pero al mismo tiempo también había todavía 2 sistemas dominantes, uno de aquellos también tratando ya desde adentro de reconfigurarse. Entonces, en este proceso, como yo dije, también hay mucha pluralidad que hay que contemplar, no hay un camino hacia el futuro. Y eso también tiene implicaciones para cómo promovemos la innovación. Y ahí voy un poco al modelo del AKIS. Y yo también vi esto en el programa, que también hay algunas personas que van a presentar mañana, que están en el grupo SCAR-AKIS, el Working Group de la Unión Europea. Y este concepto AKIS dice, bueno, para innovar, y eso vale sobre todo para estas transiciones complejas, donde hay que innovar en lo tecnológico, lo institucional, lo social, lo económico, modelos de negocios, cadenas enteras, se necesita poner toda la gente en la mesa y hay que crear la interacción entre los actores para poder innovar. No basta para esas transiciones decir, oye, científico, invéntame una tecnología genial y hacemos un prototipo y cuando está más o menos bien desarrollado en Innovation Readiness Level 9, lo mandamos a la práctica, lo transferimos, ¿no? Porque hay tantos cambios, hay que organizar esa interacción durante todo el proceso de innovación. Y eso se contempla en este concepto AKIS. Y lo que también entonces es importante contemplar que los AKIS no son neutrales. Entonces, Holanda, por ejemplo, tuvo un AKIS muy exitoso para crear un sistema muy productivista y funcionó muy bien, pero realmente tenía eso como su paradigma. Y ahora, hoy en día, también se nota que en países, algunos nuevas agriculturas, nuevos sistemas reciben muchos fondos, mucha atención de los científicos, tienen un buen mecanismo de asesores, también reciben mucha atención en los currículum, mientras que otros sistemas, cero. Yo creo que eso se veía mucho con la agricultura orgánica, que venía desde abajo. Por mucho tiempo fue visto en la académica como estos alternativos, estos hippies, no había inversión,
pero ya se nota que ha cambiado y ahora también tiene su espacio, tiene su AQIS. Bueno, al mismo tiempo también sigue existiendo el AQIS para la agricultura convencional. Entonces uno podría decir, el AQIS puede ser más orientado hacia agricultura 4.0, hacia agroecología. Entonces la pregunta es, ¿qué diversidad de nichos apoyan los AQIS? También sería una reflexión muy interesante en cuanto a nuestro sistema de innovación y conocimiento, qué sabores tienen mucha atención y qué sabores de innovación tienen poca atención. Y eso también se puede utilizar más proactivamente, y eso también ahora se reconoce en este concepto de Mission Oriented Innovation Systems, innovación por misión, sistemas de innovación con misiones. Y ahí también uno puede decir, bueno, ¿qué misiones queremos apoyar como país? ¿Cuánta diversidad queremos querer? Es una pregunta muy relevante porque antes se veía más bien que el rol de los AQIS era, bueno, más rendimiento económico, pero ahora es más bien transformación. ¿Pero qué transformación? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué implica esto en la práctica? Ahora viene la parte entretenida. ¿Qué implicaciones tiene esto para el apoyo al aprendizaje y la innovación? Entonces, como ya dije, en procesos de transición hacia un sector agroalimentario transformado, no hay uniformidad de futuros, opciones, tecnologías. Y también es un proceso de negociación, lucha de poderes. No es un proceso de mera transferencia de tecnologías, porque eso no funcionará, porque también hay demasiada incertidumbre. Entonces realmente se necesita también un proceso donde la gente en conjunto trabaje para articular dónde queremos ir, cuáles son las barreras en el camino, qué tenemos que cambiar, quién tiene que cambiar. Entonces eso también implica que realmente hay que contemplar usuarios, o más bien los stakeholders, los interesados en ese proceso, porque hay que reducir incertidumbres, hay que crear, adaptar tecnologías y también hay que adaptar todo ese entorno socioeconómico e institucional. Hay que cambiar ese régimen sociotecnológico. Si tú quieres implementar agroecología, tiene que hacer que la opción agricultura industrial sea menos atractivo. O quizás hay que decir, no es nuestro enemigo, pero es nuestro aliado. Tratemos de conseguir algún sistema híbrido donde combinamos lo bueno del sistema más bien industrial, quizás digitalizado, con lo agroecológico. Entonces, eso quiere decir que es importante lo que nosotros llamamos el codiseño o la co-innovación. Y eso puede ser más formal. Uno puede decir, vamos a hacer un proyecto de investigación y identificamos cuáles son nuestros stakeholders y lo invitamos a tanto articular la visión, la agenda de investigación, tratamos de experimentar con ellos cuáles son las tecnologías que funcionan, al mismo tiempo también vemos qué barreras hay que sacar para poder implementar esa innovación. Puede ser un proyecto formal, pero también puede ser que uno va identificando qué ya está pasando en el campo, dónde están esos innovadores y tratar de conectar los esfuerzos formales a ellos. Entonces puede ser desde abajo o más bien desde arriba. Entonces ahora voy a dar unos ejemplos cómo se puede dar forma a ese codiseño y esa co-innovación. Bueno, estos no son imágenes muy lindos, pero igual no se puede negar que es una realidad, por lo menos de mi país. En mi país tenemos una producción intensiva de animales que es muy productiva, también tiene buenos mercados. No es que los productores tienen tan buenos ingresos, porque al final los costos también son altos y las ganancias llegan a algún lado, pero los productores se quejan, igual como ahora se está dando en España, que los productores se quejan y que van con sus tractores a bloquear las calles de Madrid y otras ciudades. Bueno, en Holanda tenemos este sistema intensivo, todavía sigue, pero cada vez tiene sus problemas. Hay muchos
muchas enfermedades contagiosas y porque es tan intensa, la contaminación va muy rápido. También hay preocupación de la ciudadanía por el bienestar animal. Además, no es un modelo circular porque importamos la soya desde Brasil, pero los desechos de los animales no van de vuelta a Brasil. Ahora también con todo el tema de la deforestación es un tema polémico. Si uno habla del paisaje sociotécnico, cada vez más están aumentando las protestas, cada vez más están surgiendo los costos externos, cambio climático también. Entonces eso da una presión muy grande para cambiar. Pero bueno, para cambiar hay que tener una alternativa. Y ya hace años los colegas de Wageningen Research pensaron, bueno, esto es algo que tenemos que hacer con el sector, pero no tenemos que hacer ciencia y desarrollar tecnologías singulares, una nueva máquina, un nuevo alimento, pero tenemos que pensar en cómo repensar los sistemas. Entonces ellos inventaron esta metodología de diseño interactivo reflexivo. Entonces es muy orientado hacia diseñar el sistema del futuro, dar una visión tangible, atractivo, para que la gente pueda decir, ya, hagamos un nicho y vamos a trabajar. Pero también hay que saber, bueno, qué tiene que estar adentro de ese sistema para que también cumpla con las necesidades del sector, de los productores, también de los vendedores, de los consumidores, también cómo contemplar los deseos del pollo. También saber qué tipo de barreras del régimen sociotécnico tenemos que solucionar. Entonces, la idea es que se crea un diseño que ayuda a la gente a tener dirección, para guiarlas, para darlas algo que puedan tomar. Y eso al final es el resultado después del paso 3, después del Structured Design. Yo no voy a explicar todos los pasos. Y después hace lo que se llama anchoring, es como anclaje. Hay que anclarlo en la realidad, hay que empezar a trabajar con ese diseño, cambiar el régimen sociotecnológico. Entonces, se hacen este tipo de dibujos. Estos son nuevos sistemas, nuevos diseños, por ejemplo, de un sistema de producción de leche, con el establo, con cómo se hacen los campos. Quizás esto también es muy holandés porque nos encanta rediseñar nuestro país. También hacen diseños medios locos como la pagoda budística para los cerdos, que es óptimo para ellos, que también producen a una escala de empresa familiar, que también produce una carne con bienestar animal mejorado. También algo para pollos, para carne. Este es un sistema que trata de utilizar ventilación natural, bajar el costo de energía, el uso de energía, tiene buen bienestar animal, también trata de compartimentalizar la producción, entonces ya no es el pollito que nace allá, después va a otro lado, después va a otro lado, todo en un lugar. También es un diseño que trata de contemplar los deseos de la sociedad, del productor, de la cadena, del pollito. También para gallinas ponedoras, un sistema que contempla también el bienestar animal, también menos emisiones, que hoy en día es muy importante en Holanda. Entonces uno puede decir, es una fantasía. Sí, es una fantasía, pero es una fantasía hecha realidad. Entonces lo que se notó, que este diseño dio un poco de certidumbre a los innovadores. Y con eso fueron a trabajar y a cambiar también normativas agrícolas, también fueron a ver nuevos modelos de negocios, nuevos tipos de contratos con los supermercados, también nuevas formas de colaborar entre productor de sistema y productor de huevos. Aquí es un joint venture que se comparte el riesgo para que también haya un buen precio. Y esto también ha llevado a que después otros siguieron con otra fantasía hecho realidad. El sistema de los broilers, de los pollos de carnes, también está. Pero bueno, esto hay que verlo como parte de una transición y no es cierto que estos sistemas van a ser necesariamente el sistema del futuro.
Estos sistemas se inauguraron hace unos 5 años, todavía están en producción, todavía hay mercado, pero no es que ahora todos los sistemas de Holanda son así. Pero lo importante es que sí dan después inspiración a otros emprendedores, a otros innovadores. Entonces ya hay un nuevo sistema de producción también para producción de huevos, que quizás va a sacar del mercado al sistema redondo, pero todavía tiene más ventajas porque sí, es circular, también es neutro en cuanto a uso de energía, además también contempla temas polémicos como matar a los gallitos al primer día, gasificarlos o ahogarlos, porque ya a la sociedad no le gusta. Entonces también han introducido como una hamburguesa a base de carne de los gallitos. Entonces eso ya es otro paso más y al final, quizás en 20 años, toda la producción animal va a ser de este tipo. Entonces eso también es dar inspiración a lo que tiene que ser el futuro de la agricultura. Y esto se puede hacer para este tipo de sistema, pero también esto se puede hacer en agricultura digital. Y ya hay ejemplos también en España con el Digital Innovation Hub, y eso también es un método de co-innovación para que realmente se co-crea eso, para que también el sector se siente dueño y después se difunda más rápido. Y aquí también hay cosas muy interesantes que se pueden hacer, por ejemplo, para atraer a los jóvenes agrícolas. Por ejemplo, está el Farming Simulator, que es un juego, y por lo menos en Holanda todos los hijos de productores están locos, porque ahí pueden simular nueva maquinaria. Y ahí también se pueden inventar maneras que ellos son coproductores de las innovaciones del campo español, para después también entusiasmarse más para ser implementadores y, ¿cómo se puede decir? Bueno, productores que trabajan con tales sistemas. Entonces, eso también es una ventaja de ese codiseño, que uno se siente parte. Entonces, ¿cuáles son unos mensajes claves sobre codiseño y co-innovación para la transformación? Bueno, uno es la importancia de reconocer que hay diferentes trabajando en diferentes sistemas del futuro. Entonces, hay que reconocer, hay diferentes misiones. Y es importante saber qué misiones tiene España, qué misiones quiere tener España, qué diversidad quiere contemplar, qué misiones del pasado quiere sacar. Porque, y eso también es mi última línea en este diapo, no solamente se trata de crear nuevos diseños, también se trata de estabilizar los regímenes. Si uno no quiere ya una cierta producción, hay que hacerlo menos favorable, hay que subir impuestos, hay que decir a los consumidores, bueno, si tú compras eso, te subvencionamos el producto y ese producto va a ser más caro. Al final, eso es lo que se hace con el cigarro. No sé cómo es en España, quizá aquí se fuma más, pero en Holanda el cigarro se hace mucho propaganda para un estilo de vida sano y se trata de hacer campañas, pero al final dijeron eso no es suficiente, entonces ahora están desestabilizando el régimen. El precio cada año sube con 2 euros. Si quiere que un paquete de cigarros cuesta 10 euros. Los supermercados por ley tienen que ponerlo debajo de una cubierta, ya no pueden ser visibles. También ya lo están sacando las estaciones de servicio. Son todas normativas para desestabilizar el régimen, para cumplir con esa visión Holanda libre de humo en una generación. Entonces también uno podría decir eso para ciertos sistemas productivos. Pero claro que es difícil. En Holanda también el gobierno todavía está ambiguo. En un lado, apoyando muchos nichos, al otro lado no está fuerte diciendo vamos a desestabilizar este régimen, porque claro que cuesta y también causa mucho daño. Bueno, entonces lo que es importante es reconocer esa diversidad, reconocer que algunos tienen más apoyo que otros, que algunos son más vinculados con el sistema actual, algunos son más novedosos, y ahí hay que elegir lo que uno quiere con eso. ¿Y qué pasa? Porque yo ahora hablé mucho de más bien sistemas nicho, quizás un poco al inicio, generación de nuevos sistemas, con la promesa o con la expectativa que cuando están codiseñados, co-innovados, tiene una difusión más rápida.
¿Qué pasa con el apoyo a los productores que tienen que hacer estos cambios en una fase de escalonamiento? Y allí también es el mismo tema, hay que reconocer la diversidad, que hay diferentes tipos de productores y hay diferentes tipos de productores en cuanto a tamaño de explotación, también en el estilo de producción y paradigma, que algunos tienen un paradigma nicho, algunos tienen un paradigma régimen sociotécnico. Algunos están muy especializados, algunos son muy diversificados, algunos quieren crecer, algunos quieren mantenerse nomás o quieren salir. También tiene que ver con producción, viabilidad rural. Y entonces es muy importante reconocer esa diversidad. Y eso también da desafíos para el AQIS frente a esa diversidad. Y eso da sobre todo desafíos a los agentes de apoyo a la innovación dentro del AQIS, la educación agraria, la extensión o la asesoría agraria, la investigación agraria. Por ejemplo, ¿cuánta diversidad hay en las carreras de agronomía? ¿Qué tipo de sistema ahí se enseña a los agrónomos? ¿Se les ofrece un abanico amplio o ya se les da una orientación? Es una buena pregunta hacerlo. Pero también, ¿qué diversidad tiene también para poder trabajar con diferentes tipos de productores? Quizás el agrónomo solamente es entrenado para trabajar con el productor de alto rendimiento, de alta producción. Tienen esas habilidades blandas también para trabajar con otros estilos de producción. En Wageningen también hablamos mucho de los T-shaped skills, que tanto tiene su especialidad, pero también saben mucho de diferentes temas para poder contemplar y trabajar con esa diversidad. Pero también para los científicos, pueden trabajar con esa diversidad. También se les invita a veces ver qué hay al otro lado del muro. Por ejemplo, decir a los digitales, ¿no sería interesante hablar con sus enemigos, los agroecológicos? Y yo, por supuesto, estoy exagerando un poco, porque eso también puede llevar a nuevas iniciativas muy interesantes. Pero aquí también me enfoco mucho en los asesores, porque al final los asesores son los que trabajan básicamente de día a día con los productores en el campo. Y no es fácil contemplar y trabajar con esa diversidad, no es fácil organizar un AQIS que tanto contempla intereses privados, bienes públicos, grupos marginados, diferentes paradigmas, y no es fácil entonces crear una red coherente de asesores para cada paradigma, para cada orientación en cuanto a sistemas productivos y sistemas alimentarios. Lo que vimos, y es importante contemplar que en la práctica ya hay bastante diversidad en cuanto a cómo el AQIS atiende a diferentes grupos objetivos. Entonces aquí hicimos un estudio en Chile usando el concepto de capital social, y capital social puede ser como bonding, una red de pares, puede ser linking, conoces a diferentes consultores, y bridging, conoces a también actores más lejanos, como tú como agricultor conoces a científicos para también informarte de nuevas tendencias muy fácilmente. Y vimos allá que dependiendo un poco de la orientación, algunos tenían una red muy completa y otros una red muy incompleta y estaban mal nutridos. Entonces también es interesante tal análisis para ver, bueno, en su AQIS español, quién está ya bien atendido y quizás no necesita más atención y hay que dejarlo nomás, y quién sí necesita atención. Y algo similar también hicimos en Noruega, y ahí realmente vimos que no existe un sistema de asesoría o un AQIS, pero de hecho existen 4 sub-AQIS. Entonces un sistema que es para los agricultores que son muy top, tienen un enfoque de crecimiento muy emprendedor, les gusta lo más novedoso, adoptan rápidamente y ellos tienen los mejores asesores, también a veces los traen de afuera,
pero también hay gente que son muy tradicionalista, están ahí nomás, están cuidando un poco su finca, quizás también tienen otra actividad en la ciudad o otra forma de ingreso, y al final ahí solamente llega un asesor público para que cumplan con las normativas o les llegan los pagos desde la PAC, por ejemplo. Y entonces también hay que contemplar, bueno, ¿son suficientes estos sub-AKIs o hay que intervenir en algunos o hay que dejarlo tal como son? Nuevamente es también saber qué diversidad hay. Bueno, otra cosa que es interesante también contemplando diversidad de orientaciones y también ayudar a productores navegar todo ese sistema de conocimiento y saber qué formación puedo obtener dónde, es esta figura que tenemos de gestores sistémicos. Y es porque, bueno, para un productor hoy en día es bastante complejo saber con quién trabajar, dónde encontrarlo, sobre todo cuando van a innovar, porque surgen nuevas preguntas y a veces la gente con quienes trabajan habitualmente no les pueden dar lo que necesitan. Entonces aquí hay una figura que no es un asesor técnico, no tiene un conocimiento técnico, pero tiene un conocimiento del sistema. Saben dónde está el conocimiento, saben con quién trabajar para resolver una barrera institucional, para aplicar un subsidio. Entonces estos gestores apoyan con una mirada sistémica en articular visiones para productores, pero a veces también para sectores enteros, dónde queremos ir, cuál es tu ambición. ¿Y qué necesitas para conseguir eso? Vinculan, pero también ayudan a facilitar esas redes, porque a veces si tú trabajas con alguien que no conoces, si tú tienes que tratarte con un académico como productor, no hablas el mismo idioma. Sí, claro, hablan español, pero hay otros términos, no se entiende, también hay otros incentivos, y estos actores ayudan a juntar esos diferentes mundos. Y lo que se ha visto en Holanda, y no quiero decir que esto debe ser el modelo para España, que hay muchos de esos gestores y realmente son como un lubricante del AKIS, realmente son un catalizador del AKIS, son realmente los que hacen que constantemente se forman esas redes para codiseño y co-innovación. Y muchas veces son personas que también son muy versátiles, saben hablar los idiomas de los diferentes mundos, saben mediar, negociar, resolver conflicto, y esto se ha demostrado que realmente es un valor agregado al AKIS holandés. Pero también lo que se ve, y esto también tiene que ver con formación y con esta idea de co-innovación, que cada vez más los centros experimentales se vuelven en centros de innovación o de codiseño y co-innovación, donde hay tanto un lugar para hacer investigación, un lugar para hacer educación, un lugar para hacer demostración, también un lugar para aprender en la práctica, y porque están estas funciones muy cercanos, también se crean flujos, porque vienen grupos a ver una nueva tecnología, hacen preguntas, el investigador nota esas preguntas y lo toma en su proceso de desarrollo de tecnología. Pero también ahí puede ser que los productores dicen, ya, bueno, es muy interesante este robótico, pero no hay nadie que nos apoye en la práctica y no sabemos cómo enseñarlo a nuestros trabajadores. Entonces ahí este centro lo puede comunicar a los que capacitan a los asesores para, este debe ser un nuevo módulo, o esto es algo a que hay que prestar atención. Y esto también se reconoce más y más, también hubieron algunos proyectos europeos como AgriDemo, que realmente hay que reinventar esa función de demostración. Y también algo que vemos crecientemente es la figura del coach agrario. Y eso también tiene que ver con ayudar a los productores a reorientarse, crear perspectiva, porque hay mucha complejidad. Hay complejidad de normativas, hay complejidad de qué futuro hay para el agro, hay complejidad intergeneracional. Sí, yo quiero cambiar, pero a mi padre le gusta así y yo tengo una lealtad a mis padres, a mi pueblo.
Entonces, ayudan en esa reflexión, son casi como un psicólogo para los jóvenes productores, entonces pueden ayudar a fomentar una visión estratégica a los productores. Y entonces eso también quiere decir que es otro tipo de formación que hay que tener para este tipo de asesor, no es un asesor técnico. En Holanda está creciendo porque los productores ya no saben qué hacer y cómo hacer sucesión, porque la inversión es tan grande, los riesgos son tan grandes que necesitan este tipo de apoyo. Pero también lo que se está viendo, y eso también es una nueva área para los asesores, y también es un nuevo aliado o quizás un nuevo enemigo, es los apps, las máquinas. Y también en España se está dando, Ispatec, agrointeligencia, eso también tiene implicancias. ¿Qué hace la máquina? ¿Qué hace el asesor? ¿Cómo complementa el asesor a la máquina? Algunos colegas neozelandeses ya vieron que ayudan a curar la información, a disminuir la complejidad de la información. Entonces, al final, hay como un traductor de la información digital a lo análogo del productor. Conectar también la información basada en análisis masivo de datos al proceso más intuitivo. Pero también los asesores deben ser capacitados y también es una pregunta, eso ya se reconoce en la formación en las escuelas de agronomía. Por eso también es importante la co-innovación, no solamente en tecnologías, en nuevos sistemas, pero también co-innovar el apoyo a la innovación. Entonces, teniendo ese vínculo entre académicos, investigadores aplicados, los que hacen los currículum en las escuelas técnicas, los profesores, los asesores, también alumnos para co-crear el paquete de enseñanza del futuro para el asesor del futuro. Y eso también incluye, como ya dije, una reflexión en qué es lo digital, para qué sirve lo digital. Lo digital es para un sistema industrial solamente, business as usual, pero digital, o puede ayudar también a una transición agroecológico, por ejemplo, con mini robots que pueden trabajar en sistemas mucho más diversos, donde hay intercultivación, intercropping, este tipo de cosas. Pero también ahí ver cuál es el rol de los asesores y quizás también se necesitan quizás nuevos tipos de asesores. Yo vi esta cosa de Smart Chain, desarrollo de cadenas cortas. Hay ya asesores que pueden ayudar a empresarios que quieran hacer eso. Entonces eso también es cómo se innova la profesión de asesor. Es una reflexión muy importante. Y como ya dije, eso requiere una capacitación a los asesores. Y como ya dije, es importante crear instancias de conexión con la academia, las escuelas agrícolas, pero también estimular mucho la interacción en redes de asesores y también saber cómo hoy en día intercambian sí o no. Yo sé de experiencias que muchas veces sí se encuentran o en las ferias o a veces en el mismo bar, toman un trago, un café, ahí intercambian un poquito. A veces también coordinan, que dicen, yo tengo el mismo cliente, ¿cómo podemos hacer más complementarios? Pero hay que saber, ¿pasa eso lo suficiente? Y también, ¿qué podemos hacer para estimular esas redes, para también innovar y crear nuevos servicios? Y se ven cosas interesantes pasando. Se ve, por ejemplo, iniciativas como FarmHack, donde también hay como un espacio de hackeo, donde crean nuevas formas de trabajar con datos, nuevos modelos de negocios que también sean justos, que los datos no solamente van a Bayer Monsanto o a John Deere, pero también son parte del sector, son también utilizables para el sector, pero también se ve que hay iniciativas concretas, por ejemplo, Landbridge o como RadNu, que es en Suecia, o como Agrispin, que organizan ese intercambio y también a veces ponen en la agenda nuevos temas donde también invitan a expertos para realmente tener esa retroalimentación, esa nutrición. Yo creo que son iniciativas muy importantes, quizás ya hay en España, pero si no, sería una interesante reflexión. Entonces, llegando a la conclusión, ¿cuáles son los desafíos para el AQUIS? Bueno, yo creo que es muy importante
que hay que asegurar que los diferentes tipos de productores tengan sus redes de asesores bien formados, es decir, sub-AQIs adecuados. Y yo creo que para algunos ya está bien, para otros hay que ver qué hay que hacer. Se necesita una intervención pública, qué forma funciona. Quizás para un cierto tipo de producción hay que trabajar más con redes de pares, ¿no? Pero hay que saber qué está pasando. Bueno, hay que asegurar que reciban la información y la capacitación adecuada. También hay que asegurar que otros insumos más allá de conocimiento están en el momento adecuado, y eso también puede ser una tarea de esos gestores sistémicos que ayudan también a encontrar nuevos aliados, vincular productores con retail, etc. Entonces, yo creo que hay que hacer un mapeo así. Y también es muy importante el intercambio entre los diferentes sub-AQIs, porque pueden aprender mucho entre ellos. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya mucho intercambio, que también hay mucho aprendizaje entre los sub-AQIs españoles para solucionar este rompecabezas de la transformación, porque hay muchos caminos posibles, hay muchas opciones. Uno puede apostar en todos los caballos, como decimos en Holanda, pero también se puede apostar en uno o dos, pero eso es una decisión al final política del sector, pero es importante tener ese diálogo. Entonces, yo espero que haya ese intercambio, y también yo espero que ustedes hayan adivinado de dónde viene mi acento raro. Y bueno, para los que me lo pueden contar, les voy a dar un saludo muy cariñoso. Entonces, muchas gracias y mucho éxito en su foro.